Hola, estimados amigos y también queridos enemigos de este programa y conjunto de charlas sobre el proyecto de Constitución. Hoy es la charla número 6 de 111, a ver si nos resulta, sábado 21 de mayo de 2022. Pero quiero empezar antes felicitando a la Armada de Chile y a todo el país por esta gran fiesta nacional del combate naval de Iquique, donde se demostró el heroísmo de Arturo Prat y de sus hombres, que estuvieron dispuestos a dar la vida por la patria. Yo los animo a todos a estar dispuestos también al abordaje, muchachos, a este eh, empeño por defender también la identidad de Chile contra los que quieren diluirla en estas ideas que ya hemos analizado del Estado plurinacional, de la ideología indigenista y de la democracia sexual de los artículos anteriores. Dicho eso, y con la inspiración de ese marino y abogado que fue Arturo Prat, quiero comentarles muy brevemente los números 7 al 10 de este borrador. Habría muchas cosas que comentar aquí, pero voy a dejar algunos detalles a ver si esta comisión armonizadora elimina algunas de las desventajas, no quiero decir aberraciones, porque al final terminaría llamando aberración a todo, eh, que, que se pueden observar en estos artículos. Leamos primero el número 7, que inaugura el párrafo sobre el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. A este asunto de las diputadas y los diputados, el presidente y la presidenta y todas estas cosas, vamos a tener que acostumbrarnos porque el texto no usa el lenguaje inclusivo de la Real Academia de la Lengua, que es el lenguaje en el que la expresión diputados incluye a las diputadas. No, ellos prefieren que la excluya, la separe. El falso lenguaje inclusivo de estos autores postmodernos. Acostumbrémonos a eso, lamentablemente vamos a tener que pasar por encima, no puedo estar todo el tiempo diciendo que aquí otra vez se está hablando, ¿no?, de las y los medicamentos, como decía un personaje del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que está enunciado aquí? Lo que se ha llamado un bicameralismo asimétrico. Para que no pareciera que se estaba eliminando el Senado, aunque de hecho se eliminó, no aparece con esa denominación, y que se estaba incurriendo en un sistema unicameral, con todas las desventajas que tiene una Cámara que no es equilibrada por otra, se aceptó poner como un punto de equilibrio procedente de las regiones, la Cámara de las Regiones, para que en algunos proyectos de ley, en algunos tipos de ley, que están establecidos en la Constitución, tenga que aprobarla y en esas leyes, especialmente importantes, haya un equilibrio. Esto es un peor es nada, pero hay que reconocer que al menos para estas leyes cuidadosamente elegidas, que se mencionan más adelante, vamos a tener un equilibrio que antes aportaba el Senado para toda la legislación. ¿Qué es preferible? Es preferible, evidentemente, la tradición constitucional norteamericana, con una Cámara de Representantes y un Senado, la tradición constitucional en la que en prácticamente todos los países americanos hay una segunda Cámara revisora que le da mucha más estabilidad al sistema. Y es nuestra tradición constitucional chilena. De modo que esta innovación, que habrá que ver si se llega a probar cómo funciona, nuevamente se aleja de la Constitución material. Ahora veamos qué dice sobre el Congreso de Diputadas y Diputados. En el número 8 dice: el Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo.
concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. Aquí nuevamente está muy bien que se ponga que es deliberativo, porque es de la esencia de una Cámara de Representantes deliberar, no solamente imponer a ciegas una ideología, pero cuando dice paritario y plurinacional, otra vez reitera lo que hemos analizado en los números anteriores, la obligación no de poner a los mejores en cada momento, sino de poner igual número de representantes del mismo género. En esto de lo paritario, recuerden que había una ambigüedad detectada en algunos de los artículos anteriores, en los que se dice el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. Y después deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Aquí parece entonces que la paridad es entre hombres y mujeres. Esta visión binaria, hombres y mujeres, como la gran distinción, se reforzaría si la Cámara de Diputados estuviera compuesta por hombres y por mujeres. Pero, como hay que asegurar también la paridad en un sentido distinto, en el sentido que dice el párrafo siguiente, los dos incisos finales, dicen, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género, a través de mecanismos que establezca la ley. Y dice, el Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. Entonces lo paritario puede referirse solamente a varones y mujeres, con lo cual se reforzaría la cultura clásica de la distinción binaria, sería fantástico, pero también se podría entender como que dentro de hombres y mujeres hay que incluir también, con igualdad sustantiva, a las diversidades y disidencias de género, con lo cual la paridad en el Congreso de los Diputados, digamos para abreviar, sería una diversidad en la que dentro de varones y mujeres habría que dar también un lugar a diversidades sexogenéricas. Entonces, podría haber, por ejemplo, una cierta cuota dentro de las mujeres a las que fueran mujeres trans. Se llaman mujeres trans a hombres que se sienten mujeres y que se empiezan a autoidentificar como mujeres, y si decidieran adoptar alguna apariencia femenina también, entonces quizás la apariencia externa sería de igualdad entre varones y mujeres, pero como las mujeres trans son hombres, en realidad habría otra vez más hombres que mujeres en el Congreso. Sería una solución bastante posmoderna para el hecho de que las mujeres postulan menos a los cargos políticos, en general. Eh, pero ¿no sería mucho mejor la solución que se propone desde un Estado unitario y basado en el mérito, que el Congreso esté compuesto por aquellos que tengan mayor confianza de todos los ciudadanos, con independencia de su sexo o de sus percepciones internas acerca de su género? Eso sería, evidentemente, lo mejor, que no se nos meta esta ideología de género o este feminismo en la misma composición de un Congreso que debería ser representativo de la voluntad del pueblo. Y que sea plurinacional, otra vez. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber cuotas de distintas naciones y pueblos indígenas? Eh, Parece que sí. Pues a eso tenemos también que oponernos. Que concurra a la formación de las leyes y ejerza las demás facultades es algo lógico. Esto es lo que viene de la tradición constitucional y es lo que necesitamos. Ahora bien, el inciso segundo dice, el Congreso está integrado por un número no inferior a 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de integrantes.
los distritos electorales y la forma de su elección, atendiendo el criterio de proporcionalidad. Y aquí algo muy curioso, que el número exacto no está fijado en la Constitución, o sea, está fijado el mínimo de parlamentarios, 155, pero no está fijado el número exacto, de modo que una ley simple, al determinar el número de los distritos electorales, la forma de elegirlos, etcétera, puede aumentar o disminuir el número de integrantes. Esto está hecho a la medida, amigos míos, a la medida de la voracidad de los partidos políticos por aumentar los cargos para representantes en el Congreso Nacional. Por ejemplo, si a la hora de trazar los distritos hubiera muchas disputas para no perder cargos, como ocurrió cuando se reemplazó el sistema binominal, bien, aumentemos el número de cargos, que ahí no va a haber tantas disputas. Y otra vez, el criterio de proporcionalidad es un criterio al que hay que atender, pero no es el único criterio. Por lo tanto, puede haber proporcionalidad en un cierto sentido, pero desproporción, por ejemplo, para representar a los pueblos originarios, que es lo que pasó en la elección de la Convención Constitucional. Y como digo, esta es una interpretación posible que es coherente con las ideologías que terminaron eligiendo o cambiando las reglas de elección de la Convención Constitucional. Creo que un buen proyecto, y no sé si la Comisión Armonizadora puede hacer esto, debería fijar el número de los parlamentarios y ser más flexible en cuanto a que si el sistema va a ser binominal, o va a ser proporcional, o va a ser uninominal, y por supuesto debería dejar fuera, despejar la incógnita de si esto va a significar o no una representación privilegiada, o sea, no igualitaria, de las plurinaciones que no existen realmente, pero que se trata de encajar contra la realidad de la evolución histórica que ha tenido nuestro pueblo unitario. Y después vienen los números 9 y 10, que habla de las atribuciones exclusivas del Congreso, que son fiscalizar los actos de gobierno. El Congreso tendrá la facultad de solicitar información relativa al contenido y fundamento de los actos de gobierno, declarar cuándo la presidenta o presidente presente la renuncia a su cargo si los motivos que la originan son o no fundados y en consecuencia admitirla o desecharla, otorgar su acuerdo para que la presidenta o presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar desde el tercer domingo de noviembre del año anterior a quien que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, y las otras que establezca la Constitución. Aquí hay una serie de atribuciones exclusivas que vamos a analizar en realidad cuando haya un texto definitivo, porque aquí hay una serie de cosas técnicas que hay que considerar en equilibrio con otras normas que regulen el ejercicio de estas atribuciones exclusivas, y además hacerlo en paralelo con las que tiene la Constitución de 1980, a la cual no nos hemos referido, ni nos vamos a referir mucho en el análisis que hagamos de todos estos números uno detrás de otro. Y el número 10 dice: el Congreso de Diputadas y Diputados tendrá por función fiscalizar los actos del gobierno. Esto ya se había dicho, y por tanto la Comisión Armonizadora, fiscalizar los actos del gobierno, se está repitiendo un poco, ¿no? Vamos a ver cómo lo ordenan. Pero aquí dice que para realizar esto puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitirán por escrito al presidente dentro de los 30 días contados desde su comunicación. El presidente deberá dar respuesta fundada por medio de la o el ministro de Estado que corresponda. Voy a hacer un paréntesis. Yo al leer voy a ir saltándome todas estas payasadas, ¿no? Para que se pueda leer de modo más fluido en castellano, entendiendo que el telespectador de este canal son pocos
y son gente de sentido común, y por lo tanto no le va a importar mucho que no diga cada vez diputada o diputado, presidenta o presidente. Aparte que presidente se aplica a los dos géneros en el lenguaje castellano, ¿no? Como estudiante o cantante. Eh, B. Solicitar antecedentes al presidente de la República con el patrocinio de un cuarto de sus miembros. La presidente deberá contestar fundadamente por medio del ministro de Estado que corresponda dentro de los 3 días desde su comunicación. En ningún caso estos actos afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. Aquí está tomando algunas cosas que vienen de la tradición constitucional anterior como formas de fiscalizar el Poder Ejecutivo. Y esto es muy bueno que lo tenga en realidad. Esto es uno de los aspectos buenos de este borrador en general malo. Tiene que ejercer estas atribuciones y para eso el presidente tiene que estar obligado a responder lo que se le pregunte, a hacer caso a los acuerdos, observaciones, etc. Y después la letra C, crear comisiones especiales e investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Esto viene de toda la tradición constitucional también. Las comisiones investigadoras son muy importantes en cualquier sistema político en el que los diputados controlan al Ejecutivo. Y por lo tanto equilibran el poder del presidente. Cuando vamos a tener un sistema en el que no haya una clara separación de poderes respecto de los sistemas de justicia, que ya no son el poder judicial como uno de los 3 poderes del Estado, que por lo menos el Congreso pueda controlar al presidente, es muy importante. Y las comisiones especiales sirven para ese control. Ahora, dice aquí, las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Actualmente también lo pueden hacer, pero el demonio está en los detalles. Toda persona que sea citada por estas comisiones estará obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. Esto es una ampliación de la facultad investigadora, porque antes se podía citar a determinados funcionarios del gobierno que está siendo fiscalizado. En cambio aquí dice que se puede citar a toda persona a comparecer y suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. ¿Qué pasa si un periodista, por ejemplo, una persona completamente privada, ha hecho unas investigaciones, tiene informaciones en off y quieren citarla para que concurra? Hoy día no tendría ninguna obligación de concurrir. Podría responder con un WhatsApp diciendo, no voy a ir, no se molesten en citarme. Pero según este artículo, estaría obligada a concurrir. También hubo un intento de los sectores anticlericales en Chile de que los sacerdotes no tuvieran el secreto profesional. Bueno, pueden ser citados a declarar, y los profesionales, y esa obligación de suministrar los antecedentes y las informaciones está protegida por el secreto profesional a nivel constitucional. Vamos a ver, cuando estudiemos los derechos fundamentales. Pero acuérdense que les dije, voy a analizar cada artículo en su mérito, porque es propio de gobiernos tiránicos, y aquí estamos con un gobierno manejado bastante por el Partido Comunista, es decir, un partido totalitario. Es propio de ellos crear artículos que son a veces contradictorios y no dejar claro cómo unos pueden compensar los desaguisados de otros. Aquí habría que reformar este artículo para que no se pueda citar a cualquier persona, con tal de que haya un grupo de políticos que crean que esa persona tiene información, sino a las personas que están siendo fiscalizadas. Y después dice, no obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar más de 3 veces a la misma persona, sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. Nuevamente está expandido a todas las personas, tratando de poner esta restricción, que en la Constitución vigente es a los ministros de Estado, pero es bueno, es que es una restricción, que no estén molestando a alguien indefinidamente. Pero
es una ampliación excesiva de las facultades fiscalizadoras del Congreso Nacional, porque sobre texto de fiscalizar actos de gobierno, podría citar a cualquier persona. Y eso, en realidad, deberían poder hacerlo los tribunales de justicia si están juzgando, o bueno, o la policía de investigación, etcétera, si están investigando un delito que se pueda haber cometido. Pero para la fiscalización política, no podemos estar sometidos todas las personas sin restricciones a estas facultades omnímodas de el Congreso, de las diputadas y de los diputados. Vamos a empezar después a analizar la Cámara de las Regiones. Por ahora, feliz 21 de mayo, sigamos celebrando, y yo les cuento, ahora me voy a un ágape, precisamente para celebrar el 21 de mayo y hablar de estas cuestiones de actualidad con personas adultas y en privado.